Sí, muy buenas, estimados astromaníacos. Hoy quiero hablarles de algunos objetos interesantes que para la astrofotografía, objetos de cielo profundo, por supuesto, en estos meses de enero, febrero, quizás comienzo de marzo. No quiero hablar de los objetos más conocidos en estos meses, por supuesto. Estamos en meses de invierno. Todos conocen, por supuesto, la nebulosa Orión, la nebulosa Cabeza de Caballo, Rosetta, las Pléyades y algunos otros objetos. No quiero hablar de ellos por dos cosas. Uno, porque son bien conocidos, pero sobre todo porque ya en estos meses, es decir, ya enero, finales de enero, febrero, comienzos de marzo, pues ya esos objetos están bastante avanzados en el cielo, es decir, no vamos a tener toda la noche o la mayoría de la noche para fotografiarlos, sobre todo las Pléyades, por ejemplo, bien temprano, anocheciendo, pues está cerca del meridiano, es decir, que vamos a tener poco tiempo para fotografiarla. Igual Orión no es la fecha ideal, la fecha ideal es diciembre, comienzo de diciembre, mediados de diciembre, ya enero, febrero, ya, es decir, por supuesto podemos fotografiarla, pero vamos a tener pocas horas en la noche porque inmediatamente va a perderse tras el horizonte, va a estar muy bajo en el horizonte oeste, sobre todo en latitudes muy al norte o muy al sur, que va a estar incluso menos tiempo sobre el horizonte. Entonces quiero hablar de otros objetos interesantes. En este caso, los primeros pues pueden verse de ambos hemisferios. Vamos a comenzar, quiero comenzar con el árbol de Navidad, el clúster árbol de Navidad o Christmas Tree. Es este que está acá. Es decir, como ven, está cerca de la nebulosa Rosetta, pero un poco más hacia el este. Vamos a acercarlo. Entonces vamos, por ejemplo, esta imagen sería con una combinación, la más típica que uso yo, por ejemplo, un telescopio de Star 72 milímetros de diámetro, 420 milímetros de distancia focal, es decir, un f5.9, y entonces una relación focal de 5.9 y con una cámara QHY 183 monocromática. Es decir, por supuesto, cada combinación de telescopio y cámara pues nos daría un campo visual diferente. En este caso serían aproximadamente 1 grado 48 minutos por 1 grado 12 minutos, es lo que estamos viendo acá. Es un objeto bien interesante. El árbol de Navidad, el cúmulo árbol de Navidad que tiene nebulosas asociadas. Incluye esto también, la nebulosa del cono está en esta zona, es decir, dentro de esta imagen estaría la nebulosa del cono, un cúmulo abierto, y es una combinación de nebulosas de emisión y reflexión, es decir, que podríamos usar filtros de colores o filtros de banda estrecha. Acá también está la nebulosa variable Hubble, pero bueno, no quiero hablar de esa ahora. Quiero centrarme en esta, que es un objeto más grande, más brillante. Bueno, pues este es el primer objeto que yo sugiero, la nebulosa, el árbol de Navidad, que repito, dentro de ella está la nebulosa del cono y también este cúmulo, es decir, esta nebulosa está embebida dentro de un cúmulo. Es el primer objeto que recomiendo. La fecha ideal más o menos para observarlo sería 1 de enero, es decir, comienzo de año. Es cuando, fecha ideal normalmente se habla cuando va a estar más tiempo visible en el cielo, por tanto podemos aprovechar gran parte de la noche para fotografiar. El segundo objeto que quiero sugerirle pues el Seagull Nebula o la nebulosa La Gaviota. Esta, vuelvo, algo Navidad, está en mono cero, en unicornio, cerca de Rosette Nebula, nebulosa Rosetta. Seagull Nebula o nebulosa La Gaviota está en el
Can Mayor. Acá está Sirio, como ven. Sirio estaría cerca de la cabeza del Can Mayor, Sigurd Nebula. Esta que está acá, vamos a centrarla. Es una nebulosa bien interesante, bien brillante, poco conocida. Quise, como dije, pues quiero sugerir objetos de esta época, enero, febrero, comienzo de marzo, que muchos de ellos son poco conocidos, no son tan conocidos como la nebulosa Orión M42, Cabeza de Caballo, Rosetta, Pléyades y demás. Esta es una nebulosa bien interesante, muy hermosa para filtros de banda estrecha y emite en los 3 filtros principales, en hidrógeno alfa, azufre 2 y oxígeno 3. Y requiere, lo ideal sería un campo bastante amplio. Por ejemplo, esta combinación que yo tengo, pues ven que abarca la parte principal de la nebulosa, que sería esta, pero parte de la nebulosa, pues las áreas periféricas quedarían fuera en esta imagen de 1 grado 48 minutos por 1:12. Bueno, este es el segundo objeto que quería sugerir. Sigurd Nebula o Nebulosa la Gaviota, que está en el Can Mayor. La otra, Thor Hermet o el casco de Thor, también en el Can Mayor. Tenemos acá el casco de Thor. Es una nebulosa no tan grande como las anteriores en área, pero es una nebulosa bien brillante. También es conocida como el casco de Thor Hermet, pero también como Duckhead Nebula, la nebulosa cabeza de pato, o Flying Eye Nebula, la nebulosa del ojo volador, o sencillamente nebulosa del pato. Pero bueno, el nombre más conocido, casco de Thor. Esta nebulosa, como dije, mucho más pequeña que los ejemplos anteriores, pero es bien brillante con filtros de banda estrecha. Entonces, esta es el tercer objeto de cielo profundo que les sugiero para esta fecha. Repito, enero, febrero, marzo. La fecha ideal para Thor Hermet, para el casco de Thor, sería 10 de enero. Para la nebulosa de la Gaviota, que no había dicho, cerca del 7 de enero. Y bueno, el anterior que sí lo dije, la nebulosa es decir, del área del cúmulo del árbol de Navidad, pues 1 de enero. Estos serían los 3 primeros objetos. Todos, repito, visibles desde ambos hemisferios, casi de cualquier latitud. Por supuesto, mejor desde el hemisferio sur, porque recuerden que cerca del cinturón de Orión, pues tenemos la banda ecuatorial, es decir, el ecuador terrestre. Esto estaría ya en la zona sur, igual que el de la nebulosa de la Gaviota. El cúmulo el cúmulo del árbol de Navidad, pues está al norte, pero todos están cerca del Ecuador, así que es visible desde casi cualquier latitud terrestre y más en esta fecha. Entonces, el otro objeto que quiero sugerir para esta fecha ya estaría hacia el norte, es decir, sería ya visible para habitantes del hemisferio norte. Son objetos más conocidos, sobre todo estos acá, las 2 galaxias en la Osa Mayor, M81 y M82. Ya esta es la fecha ideal es para febrero, perdón, cerca del 18 de febrero sería la fecha ideal. Por supuesto, cuando yo hablo de fecha ideal me refiero nuevamente, repito, la fecha en que más tiempo va a estar visible sobre el horizonte, por tanto podemos aprovechar más la noche para fotografiarla, pero desde antes, fechas después, por supuesto, se puede observar en horas más tarde de la noche, etcétera. Pero para estas super conocidas galaxias, M81, Bow Nebula y
Cigar Nebula, la nebulosa del cigarro M82, pues la fecha ideal 18 de febrero. Ambas nebulosas, ambas galaxias bien brillantes. Como evidentemente casi todos saben, pues las galaxias no son ideales para banda estrecha, por lo que sería necesario un cielo oscuro. En algunas de ellas pues funciona el oxígeno alfa, el hidrógeno alfa para las zonas de formación de estrellas jóvenes en los brazos de espiral de la galaxia, pero lo ideal son filtros de colores, por tanto se necesita cielo oscuro. Como ven, esta combinación, que es la más tradicional que yo uso, pues ambas caben en el campo visual, por tanto un campo visual de 1 minuto y cerca de 50, 1 grado y cerca de 50 minutos por 1 grado 20 minutos, pues ambas son perfectamente visibles en el mismo campo visual. Y entonces el último objeto que quiero sugerir, que ya sería para comienzo del mes de marzo, la fecha ideal para observarlo, pero ya se observa desde esta fecha, sería la nebulosa del Búho, Owl Nebula, que está, como muchos saben, en la Osa Mayor acá, debajo, en la parte de abajo del caso de la Osa Mayor. Owl Nebula, evidentemente, como toda nebulosa planetaria, pues es bien pequeña, por tanto, esta combinación que yo tengo de gran apertura no es la ideal para ello. La nebulosa del Búho pues tiene un diámetro solo de 5 minutos de arco. Nuevamente, como la inmensa mayoría de las nebulosas planetarias son muy pequeñas y pues emite en banda estrecha, es decir, se puede fotografiar con filtro de banda estrecha, por lo que se puede fotografiar desde una zona brillante. Repito, haría falta entonces una mayor combinación, es decir, un instrumento de mayor tamaño. Vamos a buscar acá la misma cámara, QHY 183M. Vamos a buscar otra combinación de telescopio. Por ejemplo, este que es otro telescopio que yo uso, MEAD Mate 102, es decir, es un Maxuto Cassegrain, es un Maxuto Cassegrain de distancia, relación focal 13 y diámetro de 102 milímetros, es decir, 10 centímetros y 2 milímetros. Pues en este, que es un Maxuto Cassegrain, por supuesto, mucho más. El anterior era un apocromático refractor de gran campo. Con este Maxuto Cassegrain, pues sí es ideal para fotografiar la nebulosa. Como ven, el campo visual es mucho menor, cerca de 33 minutos por 22 minutos. Es decir, es mucho menor el campo visual y la nebulosa tiene un buen diámetro en él. Son esencialmente todos los objetos que quería sugerir. Bueno, la nebulosa del Búho, la fecha ideal sería el 10 de marzo. Es decir, es un recorrido del 1 de enero hasta aproximadamente el 10 de marzo, 2 meses y algo. Y estos son los objetos que sugiero para esta fecha. Si ustedes tienen algún otro objeto conocido o no tan conocido, siempre es más interesante los objetos que no son muy conocidos, porque hay realmente, a mí me ha sorprendido ver objetos, es decir, fotografías con telescopios y cámaras, es decir, con instrumentos no tan sofisticados, fotografías increíbles de objetos que yo realmente o no conocía, o sobre todo conocía su nombre y demás, pero no tenía referencia que fuera tan llamativo, ¿no? En esta fotografía. Entonces, cualquier sugerencia, cualquier comentario al respecto, pues siempre es bien agradecido. Quizás lo puedo incluir para el próximo año en los objetos interesantes para astrofotografiar, durante el comienzo de año. Que tengan un excelente día a todos y muchas gracias.